Arnaldo, para preguntarle, ¿cuál es la situación epidemiológica, bajo su punto de vista, que está viviendo hoy la República Argentina? Bueno, estamos obviamente en un ascenso de los casos que venimos manteniendo. Estuvimos durante un largo periodo amesetados y empezó a acelerar, se empezaron a acelerar los contagios y en este mes de julio tenemos una aceleración importante, ¿no? Creo que lo importante acá a considerar es que al aumentar los números en cuanto a pacientes contagiados, hay una mayor demanda del sistema de salud, una mayor demanda sobre las camas críticas. A nivel nacional, fundamentalmente, el AMBA es la región más afectada, a la cual le podemos sumar algunas provincias. Es una situación igual muy cambiante. En los últimos días se han generado focos en distintas provincias y ciudades en el interior del país, sin discriminar de distintos lugares de la geografía, tanto al sur como al norte, al este o al oeste. Esto demuestra también la característica que tiene esta pandemia, que lugares que aparenta estar controlada la situación, en pocos días puede cambiar el estatus que tenía esa localidad o esa provincia, y esto los cambia rápidamente de fase para nosotros, de cómo tenemos clasificadas las distintas regiones, pero fundamentalmente nos hace reenfocar en estrategias distintas de las que veníamos manteniendo, ¿no? Por ejemplo, ustedes allí en Salta, claramente con una situación más controlada. Hoy la preocupación seguramente es que no ingrese, ¿no?, desde otros lugares, fundamentalmente desde el AMBA, por la centralidad que tiene nuestro país y el tránsito, porque el país actúa como uno solo y hay tránsito de personas de una región a otra, y cualquier persona que ingrese con la enfermedad puede generar una cadena de contagios al interior de una provincia como la de Salta y obviamente puede llegar a un mayor número de casos. En ese sentido, la estrategia puede cambiar enormemente, como pasa en otras provincias, cuando ya hay una mayor circulación comunitaria, cuando los casos aumentan y cuando empieza ya a tener una mayor demanda en el sistema de salud. Bueno, esa es la situación en general. Creo que van a venir unos días probablemente de que continúe el aumento de casos, con situaciones distintas, incluso dentro de las mismas regiones más afectadas. Dentro del AMBA es distinta la situación epidemiológica de la ciudad de Buenos Aires, que la podríamos ubicar un poco en el centro del conurbano bonaerense, el Gran Buenos Aires, con sus distintos cordones, donde podríamos también definir como una situación de oleadas, ¿no?, en la cual va madurando la epidemia y va llegando con un mayor número de casos. Probablemente la ciudad de Buenos Aires esté más cerca de tener su pico o lograr estabilizar el crecimiento, el número de casos. Esto también nos muestra que en nuestro país pueden convivir distintas situaciones epidemiológicas en distintos lugares a la vez. Secretario, nos marcaba la situación en Salta, lo decía usted, controlada. En nuestra provincia hay mucha preocupación también por lo que sucede en Jujuy. Estamos realmente muy cerca y allí sabemos que la situación es mucho más complicada, ya con circulación comunitaria y además volviendo a fase 1. Desde Nación, ¿ustedes cómo ven la situación de la provincia de Jujuy? Sí, por supuesto. Hace unos días, ¿no?, nada más, Jujuy parecía tener mucho más controlada la situación, incluso con planificación de volver a algunas actividades, por ejemplo actividades educativas, y sin embargo tuvo que dar marcha atrás por este aumento de la circulación, una circulación comunitaria. Nosotros estamos dialogando permanentemente con las autoridades de Jujuy, con el gobernador, con las autoridades sanitarias, con el equipo de salud en general. Hemos tenido
esta semana una videoconferencia, también participó nuestro ministro Ginés González García. El viernes va a ir una misión técnica del Ministerio de Salud de la Nación allí a Jujuy. También aprovecho para decir esto porque sé que ustedes tienen algunos televidentes que son de la provincia de Jujuy por la cercanía que tienen. Y bueno, con el espíritu de colaborar, ¿no? de ver qué estrategias se llevan adelante, reenfocar. Es muy importante reenfocar siempre las estrategias. No funciona todo de la misma manera y funciona igual en todo momento. Es lo que dije anteriormente. O sea, una estrategia puede cambiar e incluso a veces hay que hacer pequeñas sintonías para ir enfocando. Creo que en el caso de Jujuy lo más importante es poder rastrear y encontrar a aquellas personas que tienen síntomas leves, que muchas veces no van al sistema de salud. No nos podemos quedar en el sistema de salud puertas hacia adentro esperando que nos vengan a consultar. En esta enfermedad tenemos que salir a rastrear, tenemos que salir a los territorios. Jujuy está en esa etapa y lo que se va a discutir fundamentalmente es qué enfoque se le da a ese rastreo. Como usted mencionaba, no solamente estábamos en Jujuy, de hecho nuestros televidentes, tanto de Chaco, que nos obligaron prácticamente a hablar con Jorge Capitanich y con su ministro de Salud, lo mismo hemos hecho en las distintas provincias argentinas y todos los ministros han coincidido en lo mismo que decía Ginés González García. Hasta que exista la vacuna, vamos a tener que guardar como único remedio el aislamiento. Lo decía el ministro, e incluso muchas provincias como la que usted mencionaba, Jujuy, de hecho ha tenido que hacerlo nuevamente. Hoy ya se habla como una gran victoria la vacuna de Oxford. Y muchos economistas, aquellos especialistas en economía, dicen, bueno, si ya hay una vacuna, ahora el gran problema se va a presentar con las economías del mundo, porque no todos estarán en condiciones de adquirir esta vacuna. ¿Cómo se encontraría la República Argentina? Bueno, no hay ninguna vacuna que todavía haya demostrado claramente y científicamente la efectividad, ¿no? Esto vale aclararlo. Es cierto que la vacuna de Oxford, que tiene un laboratorio también asociado, que es AstraZeneca, nuestro ministro de Salud, Ginés González García, tuvo un diálogo con autoridades de este laboratorio hace un par de días, donde también es muy probable que se pueda hacer parte de los ensayos aquí en la Argentina o lograr un preacuerdo también para su distribución en la Argentina. Este laboratorio está adelantado, en este caso hay más de 160 proyectos a nivel global. Por lo menos lo que hoy está informando la Organización Mundial de la Salud, que están en carrera, unos 20 aproximadamente ya están en etapa clínica, es decir, cuando ya están haciendo las pruebas en seres humanos. Estos laboratorios, como el que estamos hablando, o Pfizer, que la semana pasada se aprobó el primer ensayo clínico por el ANMAT aquí en nuestro país de una vacuna y que en pocos días va a comenzar ese ensayo. Podemos agregar también Moderna, por ejemplo, un laboratorio estadounidense. Ya están ingresando a la fase 3 de investigación, es decir, a la última fase de investigación clínica, ya han pasado por la preclínica, es decir, con animales fundamentalmente. Hay dos laboratorios, uno de estos es de Oxford, que han hecho una publicación en Lancet, que es una revista científica muy importante, que cuando uno publica tiene que tener un respaldo científico para hacerlo, o sea que son promisorias las investigaciones y hay adelantos muy significativos, pero todavía no han podido demostrar la eficacia y la efectividad que tienen estas vacunas. De todos modos, creemos que se va a llegar con una vacuna. Yo creo que a esta altura, por la cantidad de proyectos y ya por los adelantos que hay, podemos prever que va a haber vacuna seguramente el año que viene. Estos ensayos están previendo terminar a fin de año, a principios del año próximo,
en esta etapa de experimentación y como bien planteó usted, el problema va a ser cómo universalizar esta vacuna, cómo llegar a toda la población mundial. Bueno, allí creo que ha sido muy importante la posición que ha tenido la Argentina. Nuestro ministro de Salud, Ginés González García, ha manifestado francamente y fuertemente la posición argentina de pedir la universalización por encima del lucro que se busque digamos, con la patente de esta molécula y de esta vacuna que se está desarrollando o de las distintas vacunas que se están desarrollando. En ese sentido también estamos viendo distintos perfiles, distintas actitudes de los distintos laboratorios, algunos claramente con una actitud de transferencia de tecnología. Esto significa que se podría desarrollar la vacuna en nuestro país. Esto para nosotros es muy importante y es de prioridad. Es decir que en las plantas de producción que ya existen en nuestro país, nosotros somos un país productor de vacunas, por ejemplo la vacuna antigripal para el consumo interno, pero también que se logra exportar a otros países. Bueno, es importante que se nos transfiera la tecnología para que podamos fabricar en nuestro país y eso nos permitiría un mayor acceso de todos los argentinos a la vacuna. De todos modos, y ya hablando del acceso, es muy importante ya empezar a fijar prioridades, ¿no? ¿Cuáles son los grupos más prioritarios? Es decir, en la medida que se va produciendo la vacuna y vamos disponiendo de la misma, ¿a qué grupos vamos llegando? En ese sentido, existe desde hace ya un par de meses un comité de bioética para la pandemia, con bioeticistas, especialistas en bioética, los más importantes de nuestro país, que han sido convocados con el Ministerio de Salud y que en forma independiente no solamente han confeccionado un documento respecto a los principales recaudos que se tienen que tomar en las políticas públicas para tener en cuenta fundamentalmente desde una perspectiva de derechos humanos, no avasallar, ¿no?, el derecho de las personas, pero también le hemos pedido que trabajen en producir un informe para la priorización de la vacuna, es decir, en la medida que tengamos la vacuna, cuáles son los grupos prioritarios a los que primero habría que, o los que primero deberían acceder a la misma. Esto para dar un sentido de transparencia, como debe tener para toda la población y para que aquellos que más lo necesitan o que están en mayor riesgo o que ponen en mayor riesgo a la comunidad sean aquellos a los que prioritariamente se los pueda cubrir. Secretario, y en el mientras tanto, hasta que esté la vacuna, ¿desde Nación siguen brindando los insumos a las diferentes provincias, por ejemplo los respiradores? Sí, por supuesto, prácticamente ya estamos cumpliendo con el plan que nos habíamos propuesto de incorporación de respiradores. Nos habíamos propuesto poco más de 4.000 respiradores, ya los estamos terminando de distribuir. Esto ha sido fundamentalmente para el sector público que más ha expandido camas, pero también en el sector de la seguridad social, también ha accedido por su cuenta el sector privado. Hemos tenido una expansión muy importante, más del 45% de las camas críticas. Hoy nuestro país tiene una buena posición respecto a presencia de camas críticas. Hoy tenemos cerca de 26 camas críticas cada 100.000 habitantes. Esto nos ubica por encima incluso de algunos países más centrales como Italia, España, el mismo Reino Unido. Es decir, en Latinoamérica tenemos una muy buena posición, estamos claramente en el primer lugar en ese sentido y bueno, ya no se puede expandir más porque no es solamente la presencia de la cama, ¿no? o del respirador, se requieren otros recursos. El más importante son las personas, ¿no? que puedan cuidar a los pacientes de COVID, fundamentalmente
profesionales, terapistas, kinesiólogos respiratorios. En esto se ha trabajado también muy bien en una capacitación muy amplia. En el website del Ministerio de Salud han ingresado más de 220.000, hemos tenido más de 220.000 ingresos, ¿no?, a nuestros cursos de capacitación para afrontar a todo el recurso humano de nuestro país. Hemos trabajado mucho en capacitar no solamente a intensivistas, a especialistas en terapia intensiva, sino también a cardiólogos, neumonólogos, emergentólogos, clínicos, es decir, otras especialidades afines que lo hemos preparado para que en caso de necesitarlos podamos contar con ellos para estar en estas áreas críticas. Recordemos que la especialidad de terapia intensiva es una especialidad crítica. Ya antes de la pandemia escaseaba un poco en nuestro país. Nosotros tenemos aproximadamente 800 servicios de terapia intensiva en el país. Hemos organizado una capacitación permanente de todas las unidades de terapia intensiva para que se conecten online por región, haciendo 2 encuentros en cada región por semana, para que puedan actualizarse sobre los casos que se van presentando en los distintos lugares del país. Esto lo llamamos capacitación situada, ¿no? Es decir, ver casos reales y que están ocurriendo en nuestros propios servicios. Esto nos ha permitido, ya antes de tener pacientes en los distintos lugares, ir entrenando mucho a todos los profesionales. Y está funcionando también el botón rojo, que es la posibilidad de abrir una videoconferencia en cualquier momento del día, en cualquiera de las terapias de nuestro país, en las cuales tienen acceso los profesionales, ya sea en un ordenador personal o en un teléfono, y son asistidos por un especialista que pertenecen a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que los puede guiar, que los puede resolver cualquier duda que tengan, cualquier temor incluso. También estamos trabajando desde la Dirección Nacional de Salud Mental, con las direcciones de las provincias, con la Red Nacional de Salud Mental, para asistir en algunos momentos en forma rápida, ¿no?, cuando hay una situación de estrés importante, que se infectan de un grupo importante de personas en una terapia, porque tenemos que considerar que están en riesgo permanente quienes trabajan allí. Incluso hemos tenido lamentablemente que sufrir algunos fallecimientos, y que eso obviamente estresa mucho más a los trabajadores. Y bueno, podemos contar, por suerte, con un equipo de profesionales siempre que puede abrir un canal de diálogo, de escucha y de poder aliviar un poco la angustia que esta situación genera. Y la última, también, secretario, ya que es tan gentil, nos gustaría preguntarle qué está preocupando nacional, ¿no?, hoy más al gobierno nacional: ¿la progresión de los contagios o las muertes en la República Argentina? Es que tienen relación uno con otro, ¿no? Es decir, en la medida que haya más contagios, sabemos que va a haber más muertes. Es cierto que la letalidad ha ido bajando, ¿no? Todavía igual no podemos tener una conclusión definitiva, porque la vamos a tener cuando pase, por lo menos esta ola de contagios, y cuando empiece a decrecer, porque sabemos que quienes fallecen hoy son quienes se contagiaron hace una semana, 15 días o 20 días, ¿no? Entonces, obviamente siempre viene retrasado, ¿no?, la curva de mortalidad respecto a la curva de contagios. Pero, no obstante eso, sí podemos definir claramente que la letalidad ha bajado. Hoy estamos en 1.8% la letalidad. Recordemos que empezamos aquí en Argentina con un número que superaba al 5%. Depende esta letalidad, depende de 2 o 3 razones muy importantes. Obviamente la pirámide poblacional, también la capacidad que tengamos de detectar casos leves, porque esos forman parte del denominador, ¿no?, del indicador, y cuanto más casos leves, obviamente que detectamos, baja la letalidad.
pero también es muy importante no sobresaturar el sistema de salud. Y en ese sentido sí estamos más que preocupados, muy ocupados en vigilar muy de cerca. Hemos expandido, como dije, la capacidad de nuestro sistema de salud y hoy vigilando muy de cerca que no se sature, porque cuando hay saturación, sí ya se ha visto en otros lugares del mundo, que rápidamente puede crecer la mortalidad, ¿no? Es decir, a veces se puede duplicar o incluso más la cifra de mortalidad. Eso es particularmente lo que vigilamos muy de cerca y los que no tiene ocupados. Muchísimas gracias, Arnaldo. Ha sido usted muy gentil y seguramente no va a ser la última vez que nos encontremos. Un abrazo grande y le deseamos que tenga una linda tarde.